soy y seré eternamente el buen pastor. Que de alguna forma, ese buen pastor es un atributo de Dios que le ha acompañado eternamente. Cristo siempre, siempre, siempre ha sido, es y será el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hay un vínculo entre el pastor y las ovejas que en el sentido de Cristo es eterno, es completo. Hermanos, qué interesante es ver esta figura, porque de alguna manera el Señor lo que está diciéndonos es, cuando tú eres capaz de entender que yo soy el buen pastor y que el buen pastor ha dado su vida por las ovejas y da su vida por las ovejas, saben, de alguna manera nosotros tenemos en el buen pastor una garantía de vida tremenda. Y yo les doy vida eterna a sus ovejas. De alguna manera, el Señor se presenta entonces como el buen pastor y ustedes y yo tenemos acceso a través de Cristo a ser parte de ese rebaño. Pero nos cuesta tanto someternos al cuidado y al manejo del pastor. En el día de hoy quisiera que pudiéramos establecer una relación entre Juan 10, que comenzamos a estudiar la semana pasada, versículo 11 en adelante, y el Salmo 23. Porque el Salmo 23 es tal vez el salmo más conocido y comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, el pastor del Salmo 23 es el mismo pastor que se presenta en Juan 10, 11 y se dice a sí mismo, yo soy el buen pastor. Cristo está diciendo allí, el pastor de David, ese pastor soy yo. Yo soy el buen pastor. Ahora, ¿saben? Nos cuesta someternos al cuidado y al control de Cristo como pastor. Para los que manejan aquí en Caracas, hay una calle en Caracas que es un tema interesante, ¿no? Yo trato de evitarla, pero frecuentemente termino pasando por allí. Hay una avenida que sube y conecta, no sé, Plaza Venezuela con la avenida Andrés Bello. Eso es una subida súper pronunciada, ¿no? Y ya en ese punto final, ya para llegar al Andrés Bello, es la subida mucho más pronunciada aún, y el punto final es un semáforo. Y ley de Murphy, yo creo que me pasa siempre. Siempre delante de mí va alguien manejando un carro sincrónico que no sabe manejar muy bien y el semáforo lo agarra en rojo. Yo creo que nunca, tal vez exagero, pero prácticamente nunca he llegado a ese punto que el semáforo esté en verde. Nunca. Siempre hay que pararse y el que se para de primero puede ser que se pare en el rayado y se quita un poquito la subida, pero el segundo queda parado así. Me tocó subir una vez por allí y claramente la persona que va delante de mí era una muchacha que estaba aprendiendo a manejar sincrónico. Y cuando ella toma la subida, enseguida yo pienso y digo, lo que falta es que le agarre el semáforo en rojo. ¿Ya que no saben? Hermano, el semáforo se pone en rojo y ella queda de segundo para salir y frena el carro y yo me imagino que comienza el problema porque ya veo que la persona que está a su lado comienza a interactuar con ella allí y tal. Y yo me quedo suficientemente lejos de ella como para no generar más presión. Y por si acaso se eleva el carro, yo me alejo, no me le pego mucho y cambio el semáforo nuevamente a verde. Y cuando cambia el semáforo ella trata de arrancar el carro y no puede. No puede y pues no comienza el carro, le trastabillea, se le apaga, vuelve otra vez, prende las luces intermitentes. Para yo bajar la presión, prendo las luces intermitentes mías también y le hago señas diciéndole, tranquila, ve qué vas a hacer. Los carros comienzan a tocar corneta, eso aumenta la presión. Hermano, se le apagó el carro como 3 veces, me imagino que hizo la técnica aquella del freno de mano y trató de sacarlo, no lo sacó. Hermano, en un punto, la presión de la muchacha fue tal que apagó el carro, se bajó del carro, dio la vuelta y le puso al señor que iba a su lado, un señor ya de cierta edad, cambió puesto con ella y el hombre se montó, prendió su carro, subió y se fue y no pasó nada. ¿Saben qué inteligente fue esa mujer? Creo que eso ha sido lo más inteligente que esa mujer ha podido hacer en su vida. Mató la presión. ¿Y cómo la mató? Dale el volante al que sabe manejar. Y después volvemos otra vez a la práctica. En ese punto de tanta presión, era importante que ella saliera de allí. No iba a poder sacar el carro.
Saben, nuestra vida a veces pudiera estar en la misma condición que el carro de esta mujer. Pudiéramos estar en un punto en el que no sentimos cómo salir de allí. No sabemos qué hacer. Hemos probado todo lo que nos dicen. Sube el freno de mano. Saca poco a poco el pie del cloche. Todas las técnicas. Y no podemos salir. Y saben, lo peor es que nos resistimos a veces de soltar el volante y decirle al Señor, Señor, encárgate tú. Cuando leemos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está hablando alguien que aprendió a soltar el volante. Alguien que entendió que si quiere llegar a su destino, necesita darle el control al Señor de su vida. Hermano, y creo que el llamado de este Salmo 23, si lo relacionamos con Juan 10, del 11 en adelante, tendremos entonces que aceptar que Jehová es mi pastor. Es un llamado a darle al Señor Jesucristo el control de nuestra vida. Deja de seguir luchando. Deja de seguir tratando. Deja de seguir queriendo tú tener el control que te permita seguir adelante. Y deja que el Señor tome el control de tu vida. En el Salmo 22 nos conseguimos al Señor entregando su vida por las ovejas. Y el Salmo 23 nos conseguimos ahora al Señor guiando a las ovejas. En Juan 10, versículo 11, nos conseguimos que el Señor dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Cristo no solo da su vida por las ovejas, sino que también las ovejas escuchan su voz, Él las conoce y las guía. Entonces hay una relación estrecha entre el pastor del Salmo 23 y el pastor de Juan 10. Y esa relación es que el pastor de David no es otro más que Jesucristo. Cuando Cristo se presenta como el buen pastor, lo que nos está diciendo es, cuando Cristo pastorea tu vida, nada falta. Y quisiera que hoy pudiera llevarse eso en su mente. Hermano amado, escuche esto. Cuando Cristo pastorea nuestra vida, nada falta. Cuando Cristo pastorea nuestra vida, nada falta. La gran pregunta aquí es, ¿está Cristo pastoreando tu vida? Esa puede ser la razón por la cual a veces tenemos tanta escasez. Y no solo estoy hablando de lo económico, estoy hablando de todas las áreas de nuestra vida. Permítame darles en el Salmo, a través del Salmo 23, dos razones por las cuales nada falta para quienes están bajo el cuidado del buen pastor. La primera razón, nada falta cuando estás bajo el amparo del buen pastor, porque Cristo es el pastor que guía a las ovejas que son suyas. Cristo es el pastor que guía a las ovejas que son suyas. Y comienza David diciendo estas palabras, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. ¿Para quién es el Salmo 23? ¿De quién habla el Salmo 23? Hay un montón de bendiciones que si el Señor nos permite vamos a tratar de ver rápidamente cada una de ellas. Pero ¿para quién es este conjunto de bendiciones que están en el Salmo 23? Y la respuesta es simple. Para todos aquellos que pueden decir hoy, el Señor es mi pastor. Ese mí que está allí no es de propiedad, es de pertenencia. ¿Saben la diferencia? Bueno, la diferencia es muy simple. Hay gente que dice, yo creo en Cristo a mi manera. Y ese creer en Cristo a mi manera casi que te da a ti la propiedad, porque tú puedes definir de qué manera es Cristo y cómo es Cristo y lo acomodas a tu imagen y semejanza, y tú ahora tienes al Cristo que tú quieres, que tú mismo has construido. Entonces, Él es el Cristo que yo trabajé, que yo formé, que yo diseñé. Pero cuando es de pertenencia, lo que está diciendo es, yo pertenezco a Cristo. El Señor es mi pastor. Y cuando el Señor es mi pastor, en el sentido de David, allí es yo pertenezco a su rebaño. Él manda. Él es quien tiene el control. Él es quien ejerce su autoridad sobre mi vida. Él es quien guía mis pasos. Si el Señor no guía tus pasos, entonces el Señor no es tu pastor. Y no aplica.
si el Señor no es tu pastor, entonces tampoco puedes afirmar que nada te faltará. Ahora, cuando vemos a un Señor que guía nuestros pasos, debemos entender que Él guía nuestros pasos hacia sí mismo. Lo estudiamos hace una semana atrás, que el Señor nos llama hacia sí mismo. Él trata de convocar a las ovejas para que escuchen su voz y le sigan a Él. Leíamos cuando se presenta el Señor como la puerta, que Él es el pastor que se para a la puerta del redil y desde la puerta comienza a llamar a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y al escucharlo le reconocen y comienzan a seguirle. Y es interesante porque estamos hablando aquí entonces de que el buen pastor nos guía y nos guía hacia sí mismo, y lo hace de dos formas. En primer lugar, el pastor te guía a ti y me guía a mí a salvación. Ven a mí para que puedas ser salvo. El que no viene a Cristo no puede ser salvo. Primer llamado que hace el pastor para ti y para mí. La primera manifestación de su guía es a que tú y yo alcancemos en él salvación. Y esto, de alguna forma, lo podemos relacionar con algunos pasajes en las Escrituras que hablan de las ovejas descarriadas. En Isaías 53 el Señor se presenta como aquel pastor que busca a las ovejas descarriadas. Dice así: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Y de alguna manera el Señor está planteando allí, el pueblo de Israel se ha dispersado. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, nos hemos dispersado y cada oveja cogió por su camino. Y en medio de esa diversidad de caminos que las ovejas han decidido seguir para tratar de conseguir su propia seguridad, el buen pastor se detiene y dice: vengan a mí, vengan a mí. Y nos llama hacia sí mismo, y al llamarnos hacia sí mismo, el pastor nos convoca para que de alguna manera podamos alcanzar en él salvación. ¿Y por qué alcanzamos en él salvación? Porque el buen pastor, ahora así como plantea el Salmo Isaías 53, él ha entregado su vida por el pecado de las ovejas. Estábamos descarriados en nuestros delitos y pecados, y el buen pastor carga sobre sus hombros nuestras faltas, y ahora en él tenemos el perdón que tanto conseguimos. Vamos a Juan 10, versículo 11, y el Señor dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por ti, y al dar su vida por ti y por mí, ese es un llamado del buen pastor para que en él puedas obtener salvación. Lucas 19:10, miren lo que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así pudiéramos sacar de la Biblia una cantidad de pasajes que nos recuerdan que como ovejas nos habíamos dispersado, nos habíamos perdido, y el buen pastor simplemente nos llama para que en él podamos ser salvos. Jehová es mi pastor. ¿Es tu pastor? Bueno, para saber si es tu pastor, en primer lugar, tienes que preguntarte: ¿de qué manera he atendido yo el llamado del pastor para salvación? Te llama a ser salvo. ¿Has atendido o no has atendido al llamado del pastor para que seas salvo a través de él? Ahora, como ya les comenté hace un momento atrás, en la Reina Valera dice: Jehová es mi pastor. Y recurro a la Reina Valera porque sé que la memoria de un buen porcentaje de los que estamos aquí es Reina Valera del 60. La NBI dice: el Señor es mi pastor. Y valdría la pena ver cuál es o quién está en lo correcto, y creo que la respuesta es simple, las dos. ¿Saben? La palabra que se traduce a Jehová, el nombre Jehová, viene originalmente de 4 consonantes que surgen de aquella aparición en la zarza, cuando el Señor le dice a Moisés: yo soy, te envió. De ese yo soy, los judíos establecieron un nombre para Dios, y ese nombre para Dios estaba compuesto por 4 consonantes. Y como es lógico, 4 consonantes no suenan. Así que de alguna forma, ese gráfico representaba a Dios
pero no tenía un sonido. Con el tiempo se le fue dando algunas vocales para que tuviera sonido y ahí surge nuestro término Jehová. Y la traducción tal vez más directa de ese Jehová es Señor. Ahora, cuando vas al Nuevo Testamento, el Señor se presenta, el Señor Jesucristo dice, yo soy. Y ese yo soy, como ya hemos visto, evoca la aparición de Jehová en la zarza. Es decir, ese que se apareció allá y se presentó como el gran yo soy. Pero disculpen la redundancia aquí. Ese que es el yo soy, yo soy. Yo soy. Cristo se presenta como el Jehová de la zarza y es el mismo Jehová del cual habla David en el Salmo 23. Yo soy el buen pastor es una forma de decir, el pastor de David en el Salmo 23, yo soy. Así que no violentamos el pasaje si decimos que el buen pastor, Cristo, es el mismo pastor del Salmo 23. Cristo es mi pastor, nada me faltará. Si Cristo es tu pastor, nada te falta, nada te falta. Ahora, el Señor te llama a salvación y te llama hacia sí mismo. Es decir, si quieres ser salvo, tienes que ir a Cristo. Permítame adelantarme un poco, porque con esto de los yo soy, en algún momento vamos a llegar a este yo soy. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y saben, lo correcto hubiera sido que el Señor dijera, y nadie va al Padre sino por mí. Pero no fue lo que dijo. El Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el Señor se presenta como la única fuente que puede darte y puede darme salvación. Segundo llamado que hace el Señor en esa guía que le da a sus ovejas es el llamado a la santidad. El Señor te llama a salvación y te llama a santidad. Si atendiste al llamado a salvación, ahora el llamado para ti es vive en santidad. Bueno, me parece importante que definamos un poco qué es la santidad. ¿Saben por qué? Porque la santidad tal vez la hemos etiquetado mal. Si yo les preguntara en este momento, quiero que piensen en un santo, bueno, por el contexto en el que estamos, seguramente usted va a pensar en una imagen a la cual le hemos atribuido el título de santo. Ahora, bueno, ya que estamos allí, a ver quién recuerda a algún santo con una sonrisa en la cara. No existe ese santo. No hay un santo así. Ese santo no está. No, esa foto no hay de un santo. Y saben, no hay una foto así de un santo por una razón. Se atribuye la idea de santidad a sufrimiento y a dolor y no necesariamente tiene nada que ver con eso. ¿Saben? La palabra santo quiere decir apartado. Cuando tú vives apartado para cumplir el propósito que Dios tiene para ti, entonces vives en santidad. En la medida que yo estoy más sujeto a la voluntad y a los propósitos del Señor en mi vida, yo vivo en santidad. Y leemos en Efesios 2:10 que estudiamos hace unos meses atrás. Leemos, porque somos hechuras suyas de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas buenas obras son forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y en la medida que yo forjo el carácter de Cristo en mi vida, yo puedo evidenciar a Cristo en mi vida, cumplo el propósito por el cual Él me tiene aquí. Y en ese punto puedo decir, estoy viviendo en santidad. Entonces, cuando el Señor te llama a santidad, Él te está llamando a vivir conforme a su voluntad. Que el cristiano pueda reflejar a Cristo en todo. Entonces, el buen pastor te llama a salvación y el buen pastor te llama a santidad. Y las dos cosas, tanto la santidad como la salvación, dependen de punta a punta de una profunda relación entre Cristo y la oveja. Ahora, volvamos al Salmo 23 y leemos, el Señor es mi pastor. Y en este punto tenemos que preguntarnos la cosa otra vez. ¿Es mi pastor? ¿Le pertenezco? He atendido el llamado a salvación. Y como hijo del Señor, estoy atendiendo el llamado a santidad.
Porque ese nada me faltará y todo lo que viene de ahí para abajo, de alguna forma está relacionado con la intención de la oveja, no solo a permanecer, sino a estar continuamente bajo la guía y la dirección del pastor. Él es mi pastor y si Él es mi pastor, Él guía mis pasos. Entonces, la primera razón por la cual nada falta para aquellos que tienen al Señor como su pastor es porque Él guía su vida. Hermano, te guía el Señor. Él guía tu vida. Puedes pararte ahorita y decir, en todas las áreas de mi vida, Él guía. Si quisiéramos tomar el ejemplo del principio, pues tendríamos que preguntar, ¿quién lleva el volante? Te acaba de cambiar el semáforo a rojo. Estás en la subida, carro sincrónico, ley de Murphy. Te tendrás que quedar allí y tienes que arrancar. Y lo peor, no querías que nadie llegara ese día. Querías ver Caracas vacía, pero está llena de carros y tienes 5 carros detrás, todos tocando corneta y debes arrancar tu carro. ¿Qué estás haciendo? El Señor dice, déjame guiar. Déjame tomar el volante. Déjame tomar el volante. Si el Señor controla tu vida en todas las áreas que te definen, entonces puedes decir, Él me está llevando. Él es mi pastor. Segundo lugar, podemos decir que nada falta a los que pertenecen al rebaño del Señor, porque Él es el pastor que sustenta a sus ovejas. Miren cómo continúa el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si usted tiene memoria Reina Valera, va a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero NBI dice, nada me falta. Y creo que la intención de fondo es esta. No te faltó ayer, no te falta hoy, no te faltará nunca. Si continuamos, versículo 2, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por senda de justicia, haciendo honor a su nombre. Si hablamos del sustento que el pastor le da a la oveja, podemos ver que en ese sustento, el que pertenece al rebaño del Señor tiene garantizado algunos aspectos. Y esos aspectos que están garantizados son, en primer lugar, satisfacción plena. Nada me falta. La palabra faltar allí tiene que ver con carencia. ¿Saben? Cuando careces de algo, cuando hay algo que es central, que es importante en tu vida, pero está ausente, no lo tienes, pudieras decir, algo me falta. Pero si el Señor controla mi vida, con toda seguridad puedo levantarme y decir, no carezco de nada. Nada me falta. Y antes de que alguien se pare y me diga, pastor, pues usted no conoce cómo está mi cuenta bancaria. Si supieras cómo está mi cuenta, entonces no dirías que nada me falta. Alguien pudiera pararse y decir, que emocionalmente tú no sabes cómo estoy. Me falta algo, algo me falta. Hermanos, la intención aquí es la siguiente. El que está en Cristo ha sido bendecido con toda bendición posible. Efesios capítulo 1, versículo 3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo. En Cristo. El Padre te ha dado todo. No hay nada que puedas carecer. Ahora, desde la bendición plena de Dios, el Señor comienza ahora a proveer otras necesidades que tenemos. En perfecto caraqueño, todo lo que el Señor te permite tener es ñapa. Es ñapa. Saca tu cuenta. El Señor me ha bendecido con todo lo que puede bendecirme. Toda bendición espiritual la tengo en Cristo. Toda. Y además el Señor no permite que pase hambre. Da para mi alimentación. Y además el Señor no permite que pase frío, da para mi abrigo. Y además el Señor no permite que quede solo, me da compañía. El Señor me bendice en distintas áreas. Y todo lo hace porque el que está bajo el amparo del Señor, nada le falta. Y aun cuando la situación pueda ponerse difícil, ahora vemos las dificultades desde la perspectiva del que nada le falta. ¿Sabían ustedes que es una característica común del ser humano sentirse pobrecito, miserable, cuando algo difícil está viviendo?
es que yo no lo merecía, es que esto no debió haberme pasado, ¿por qué a mí, Señor? Como diciéndome, o sea, a mí no podía pasarme nada malo, todo tenía que estar bien. Y en esa condición estamos diciendo, yo soy tan miserable y en mi miseria yo sufro lo que me falta. Cuando vemos esto, David dice, si Jehová es tu pastor, nada te falta. ¿Qué quiere decir? Que aún en los momentos difíciles, ahí nada te falta. ¿Saben? Esa es la respuesta por la cual Pablo y Silas, predicando en Filipo, son apresados, son golpeados con el látigo romano, se meten en una cárcel oscura y húmeda allá al fondo, y estando allí presos, amarrados en el cepo romano, con la espalda molida por el látigo, allí en medio de la oscuridad, están cantando himnos al Señor. ¿Saben? Tenían razones para poderse decir, Señor, si te estamos sirviendo, ¿por qué me pasa esto? Pero ellos, en lugar de eso, comenzaban a decirle, Señor, gloria, nos estás dando la oportunidad de alabarte en medio de lo que hacemos. Y cantaban al Señor, porque en medio de la cárcel nada les faltaba. Y el Señor mandó un terremoto y salieron, pudieron salir. Y cuando salen, se encuentran con el carcelero de Filipo, le hablan de Cristo, el hombre se convierte en su familia. Y ellos dicen, por eso fue que entramos presos. Porque el Señor quería que este hombre y su familia conociera de Cristo. Entonces, ¿qué hicieron? Cantaron más aún. Porque el que está en Cristo, nada le falta. Hermano, cambia la perspectiva. Saber que el Señor suple nuestras necesidades y las suple de manera segura. Puedes estar seguro que el Señor va a suplir tus necesidades y las suple de manera plena. Puedes estar seguro que nada te falta cuando el Señor toma el control. Quiero leer rápidamente un pasaje que conocemos bien. Mateo 6, 25 al 27. Nos habla de la preocupación y de la provisión segura que viene del Señor. Por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Hermanos, vivimos preocupados, vivimos angustiados. Y en la preocupación, el Señor dice, deja de estar preocupándote por aquello que yo he prometido suplirte. Y pone dos ejemplos interesantísimos. ¿Has visto algún ave preocupada? Se levanta en la mañana el ave y dice, ay Señor, ¿qué iré a comer hoy? ¿Y dónde estará la cosa? ¿Y dónde tendré que ir? El ave sale y sale segura de que el Dios que la creó le provee para su alimentación. Hermano, pues voy a usar aquí la palabra, ¿no? Ninguno de ustedes y yo nos vestimos tan hermosamente como se viste una flor. Y cuando surge, brota la flor, ella no se preocupa por su hermosura, porque Dios que la creó la viste de hermosura. ¿Saben por qué te preocupas? No hay uno solo que haya podido alargar su vida con la preocupación. Todo lo contrario, la preocupación acorta nuestra vida. Y si me permiten tomar las dos ilustraciones que pudieran surgir aquí, pues no solo el tema de alargar o acortar la vida, la preocupación no le ha dado a nadie el crecer ni siquiera un centímetro. Si alguien está preocupado porque no crece, no se preocupe, porque no va a crecer. ¿Saben? La verdad es que la preocupación no nos da ningún resultado, ninguno. Antes de preocuparme, pon toda tu ansiedad en las manos del pastor. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Está seguro, está garantizado que Él va a suplir para nuestras necesidades. Ahora, las ovejas del rebaño del Señor tienen garantizada también descanso. El descanso es garantía. Versículo 2 dice así, en verdes pastos me haces descansar, junto a aguas tranquilas me conduces. ¡Ay! ¡Qué tema el tema del cansancio! Si yo pregunto aquí, ¿cuántos están cansados? Pues creo que voy a tener un amén rotundo. ¡Amén!
Porque creo que una de las características de vivir en una ciudad como la nuestra es que nos agotamos. La dinámica agota, la realidad agota, el pensar en el futuro agota, las preocupaciones, la angustia. Hay distintas situaciones que parece que continuamente suman y nos agotan. Y una de las funciones del buen pastor es alimentar de manera efectiva y segura a las ovejas y de llevarlas a sitios donde puedan hidratarse. No sé si lo sabían, pero las ovejas no pueden comer cualquier pasto. Las más maduras necesitan un pasto mucho más consistente. Las más pequeñas necesitan un pasto más tierno. Y el pastor tiene que ser capaz de conseguir el lugar ideal que tenga el pasto para las maduras y para las tiernas. La oveja no puede tomar agua del río que corre. La corriente del río las asusta, las ahuyenta. Necesita llevarlas a aguas tranquilas donde ellas puedan tomar agua, pero no puede ser agua emposada porque se enferman. Entonces, ¿saben qué hace el pastor? A veces tiene que recoger el agua y llevarlas a un lugar donde ellas puedan sentirse seguras. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero a mí me hubiera gustado que David nos hubiera comparado con otro animal. Si en vez de compararnos con ovejas nos hubiera comparado con un león, con un águila, no sé, bueno, yo hasta con un perro me hubiera conformado. Pero con una oveja, ¿no será que David nos está diciendo, tú y yo somos tan ovejas? No tenemos sentido de la orientación. Si el Señor no nos guía, cada uno de nosotros se va a ir buscando por cualquier lado a ver qué puede conseguir. Y no es eso lo que vemos en nuestro entorno. Hermanos, cuando tienes una preocupación encima, ¿saben? La oveja se aleja, se angustia, comienza a buscar sus propios recursos y el pastor tiene que ir a buscarla porque el pasto que ofrece el pastor es el indicado para ella. No tendemos nosotros también a buscar nuestros propios recursos y al final del día eso termina agotándonos. Y estás cansado, estoy cansado porque estoy trabajando con mis propias fuerzas y no estoy permitiendo que el Señor me lleve a lugares de delicados pastos. Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Yo no sé si todos están claros de lo que es un yugo. Es un trozo de madera grande que se coloca sobre dos bueyes para que la carga que ellos deben arrastrar para arar la tierra esté equilibrada entre los dos. Ese yugo hace que esos bueyes caminen juntos y puedan juntos llevar la misma carga. Y el Señor dice, si vienes a mí, yo voy a poner sobre tu cuello un yugo que es especial. ¿Saben por qué? Porque quien va a llevar la carga de ese yugo es el Señor. Por eso el yugo es fácil y ligera la carga. Él se va a encargar de llevar lo que hoy para ti es agotador, lo que te carga, lo que te cansa. Entonces, hay en el Señor promesa de descanso. En tercer lugar, las ovejas del rebaño del Señor tienen garantizada renovación. Y el versículo 3 dice, me infundes nuevas fuerzas. Esa nueva fuerza da la idea de recobrar las condiciones que teníamos antes, ante situaciones hirientes, dolorosas, difíciles, que nos agotan. El Señor dice, yo voy a devolverte la vitalidad que has perdido en medio de esta situación. Hermano, qué garantía tan tremenda. Me vas a infundir nuevas fuerzas. Habla de renovación. Seremos renovados. En cuarto lugar, las ovejas del rebaño del Señor tienen garantizado consuelo. Me guías por senda de justicia. Me guías por senda de justicia. ¿Saben qué es fácil? Perder el camino. Qué fácil es perder el camino. Para vivir en la santidad que hablamos al principio, la senda que debemos recorrer es una senda de justicia. Y con mucha facilidad perdemos el camino. Y el Señor a la oveja que pierde el camino, cae, se lastima, sufre por perder el camino, la busca
Y ahora mira lo que nos promete. Él me va a guiar. La palabra guiar ahí da la idea de, en medio de esa pérdida que tuve, Él me va a levantar, me va a consolar y me va a aconsejar. Este es el camino por donde debes andar. Dice David que cuando el hombre busca del Señor, Él fija sus ojos sobre Él y dice, te aconsejaré y te guiaré, y sobre ti yo voy a estar para guiar tus pasos. Y el Señor comienza a guiar tus pasos para que tomemos buenas decisiones. Hermano, qué difícil es para nosotros, seamos sinceros en esto. Qué difícil es para nosotros tomar buenas decisiones. Que el Señor guíe nuestros pasos por sendas de justicia, que nos pueda guiar por lo que es correcto, es una necesidad que toda oveja que pertenece al rebaño del Señor requiere. Ustedes y yo, y no podemos caernos a cuentos, vivimos en una sociedad corrupta. Y en una sociedad corrupta, hacer lo correcto es complejo. A veces la línea que separa lo corrupto de lo correcto no se distingue. Y el cristiano, la oveja que pertenece al rebaño del Señor, tendrá que levantarse cada mañana y decirle al Señor, guíame por senda de justicia. Porque para mí es muy simple transgredir la línea de lo correcto y pasar a lo corrupto. Mi hermano, y si pasas de la línea de lo correcto a lo corrupto, no esperes que el resultado va a ser bendición de Dios. ¿Saben? Es como decir, me robé esto y no me atraparon. Gloria a Dios. Eso no tiene sentido. ¿Saben? La oveja tiene consuelo garantizado. Tiene esa guía del Señor. Y en quinto lugar, la oveja del rebaño del Señor tiene garantizada su protección. Me encanta este versículo. Por cierto, es el último versículo de este Salmo 23 que refleja el ejemplo de Jehová como pastor. Los versículos 5 en adelante, 5 y 6, no reflejan a Jehová como pastor. Es un ejemplo distinto. Ahora lo presenta como un anfitrión que recibe a un invitado en su casa. Pero aquí, hasta el versículo 4, solamente está la idea del pastor. Dice el versículo 4 así: aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Por amor a los que tenemos memoria Reina Valera, lo podemos decir en Reina Valera. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Wow! Man. ¿Sabe? Me encanta esta porción. Porque claramente se ve que el Señor no ha prometido, no promete y no prometerá que tu vida aquí en la tierra va a ser una vida libre de conflictos. No es posible eso. Los conflictos forjan nuestro carácter y le dan sentido a nuestro desarrollo. ¿Cómo podríamos decir que el Señor va a hacernos pacientes si no hay situaciones que exijan de nosotros paciencia? ¿Cómo podríamos hablar de cualquier valor? ¿Por qué sería necesario desarrollar algún valor si no están las circunstancias que me exijan a mí poner en práctica ese valor? ¿Saben? Es muy fácil decir, yo amo a mi prójimo. Lo difícil es, cuando solamente tengo harina para mi arepa, compartirla con aquel que no tiene nada. Entonces, las dificultades de alguna forma le dan sentido a los valores cristianos. Ahora, la vida está llena de conflictos y los vamos a atravesar. No hay una promesa bíblica que diga, tu vida en Cristo será sin problema. Todo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, ¿saben? Cuando Alejandro estaba pequeño, tenía muchos problemas respiratorios. Y nosotros protegíamos a Alejandro porque tenía muchos problemas respiratorios. Y pues, cuando había mucho frío, lo recogíamos porque había mucho frío y él tiene problemas respiratorios. Cuando había mucho polvo, lo recogíamos porque hay mucho polvo y él tiene problemas respiratorios. Cuando hay tal cosa, estamos tratando de protegerlos continuamente. Yo no puedo recordar quién fue, no sé si Miguel lo recordará. Estábamos en un congreso regional de la UJEP y Alejandro estaba muy pequeño y estábamos nosotros pues, tratando de cuidarlo siempre, pero Alejandro estaba con un grupo de niños en un tierrero jugando. Y cuando ya lo íbamos a recoger, alguien nos dijo, no lo hagan, déjenlo ahí que juegue con tierra.
Pues ¿cómo va a crear anticuerpos si no juega con tierra? Bueno, hermano, entonces, por supuesto, con todo el horror que unos padres primerizos y sobreprotectores pudieran tener, lo dejamos jugar ahí con tierra con otros niños igual que él. Y jugaron ahí con tierra todo el día, todo el día. En la noche estornudaba y lo que le salía era pura tierra. Hermano, pero Alejandro durmió plácido, sin problema respiratorio. No le voy a decir dónde fue, porque capaz que van allí y empiezan a vender la tierra. Hermano, esa tierra milagrosa le fortaleció los pulmones a Alejandro. Hasta el día de hoy, gracias al Señor. ¿Y saben por qué, hermano? Porque no puedes protegerlo del ambiente. Nosotros hubiéramos querido tenerlo a él en un ambiente estéril, pero ese ambiente no existe. Yo quisiera tener a mi hijo en un ambiente libre de conflictos, pero ese ambiente no existe. Él necesita enfrentar conflictos para saber cómo desenvolverse en medio de ellos. Y el Señor no nos dice, te voy a llevar a un ambiente libre de conflictos. No, lo que dice el Señor es, vas a tener conflictos. Pero ahora vamos a la promesa. Yo puedo caminar por valle de sombra de muerte. Es parte de la vida. Situaciones que te van a llenar de temor, situaciones que te van a llenar de dudas, situaciones que te van a producir dolor, situaciones complejas, son parte de la vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, miren a la oveja qué tan segura está. No temeré mal alguno. ¿Y por qué no teme? La razón es simple. Porque tú estarás conmigo. Hermano, la promesa del Señor no es que tendrás una vida libre de conflicto. La promesa del Señor es que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa sí es la promesa. Ahora es muy distinto pasar una situación difícil solo que pasar una situación difícil con el Señor. Mi hermano, es difícil pasar una situación difícil sin Cristo. Ahora, hermano, permítame un paréntesis aquí rapidito. No voy a temer porque tú estarás conmigo. Y si vamos a Mateo 28, allá dice el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es la promesa del Señor que tú vas a sentir mi presencia. Hay momentos, y no sé si alguno de ustedes ha vivido alguno de esos momentos, en los que no podemos sentir la promesa, la presencia del Señor en nuestra vida. Qué duro es eso. Pero saben, la promesa no es me vas a sentir. La promesa es voy a estar. Pero es que no te siento, pero estoy. Pero es que no te veo, pero estoy. Yo he prometido que voy a estar y voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Puedes estar seguro porque yo estaré contigo. Eso es la promesa. Lo sientas, no lo sientas, lo veas, no lo veas. Hermano, lo creas, no lo creas. El Señor ha dicho que estará con nosotros, aún en los momentos difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado del pastor. Hermano, a veces el pastor tiene que usar la vara para golpear a la oveja y volverla al camino. Hijo, voy a mostrar que estoy contigo. Cuando sientas el golpe, ese soy yo. ¡Bum! Y ese golpe, hermano, nos vuelve al camino. Pero la vara del pastor también la usaba para levantar a la oveja caída. Y caía por el desfiladero la oveja, y el pastor extendía su vara y con la curvatura de ella la agarraba entre las patas, la subía y la volvía otra vez al camino. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Una forma de decir, voy seguro, porque si me desvío, tu mano cariñosa me devolverá al camino. Y si caigo, tu mano cariñosa me levantará y me volverá otra vez para seguir adelante. Hermanos, ¿es el Señor tu pastor? Puedes decir, estas cosas que están garantizadas, son 5, están garantizadas para mí. Si puedes decir eso, entonces puedes cerrar esta mañana como abría el Salmo David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Oremos.
Y antes de darle gracias al Señor por ser nuestro pastor y garantizarnos tantas bendiciones, ¿qué tal si pensamos un poco en cómo estamos actuando ante su llamado? El buen pastor te llama a salvación. El buen pastor te llama a santidad. ¿Cómo estás con esas dos cosas? Señor, aquí estamos. Tu palabra dice que has venido a buscar a las ovejas perdidas. Y si algo debemos reconocer, es que antes de conocerte a ti estamos totalmente perdidos. Y aún caminando contigo tendemos a extraviarnos. Tendemos a perder el camino. Por eso tu llamado a salvación y a santidad se hace tan vigente en este momento. Gracias por ser nuestro pastor. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos permita la gracia de poder ver, de poder oír al llamado que nos haces en este momento. Mientras la iglesia está orando, quiero hacer una invitación especial. Quiero hablar a aquellos que pudieran estar aquí esta mañana hoy y no haber tenido un encuentro personal con Cristo. Saben que el pastor te está llamando allí donde estás para salvación. El pastor te está diciendo: ven a mí, y todo aquel que a mí viene, yo le guío y le doy vida eterna, y nadie la podrá arrebatar de mi mano. Si alguien esta mañana no ha entregado su vida a Cristo, allí donde estás, te invito a que puedas hacer esta breve oración. Dile al Señor estas palabras: Señor, reconozco que soy pecador. Entiendo que como las ovejas extraviadas, he estado caminando por sendas que yo mismo he trazado para mí. Hoy quiero pedirte perdón. Quiero volver a ti. Y volviéndome a ti, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo como mi pastor. Te pido que me ayudes a caminar siempre siguiéndote muy de cerca, de tal manera que pueda llegar a ser ese hombre que tú quieres que sea, esa mujer que quieres que sea. Me pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Iglesia amada, caminar con el buen pastor tiene garantías. Porque si Cristo es tu pastor y te guía a la salvación, te guía en tu santidad, entonces puedes con toda seguridad decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Vivamos de tal manera que nada nos falte. Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.